Muchas gracias, Ramón, por estar esta noche con nosotros. Les compartí que el día de hoy pues estarás impartiendo el tema de Hechos, el capítulo 24, y estamos ya preparados para recibir el tema. Entonces te cedo el tiempo, Ramón, para que tú puedas comenzar el estudio del día de hoy. Y pues bienvenidos a todos. Como siempre es un gusto poderlos saludar y poder estudiar juntos como familia, ¿verdad? Y seguir creciendo en la palabra. Amén. Adelante. Pues si me permiten, hermanos, los invito a que me acompañen a una breve oración. Amado Padre, te damos gracias en esta noche porque has despertado nuestros corazones, Señor, para que podamos tener un tiempo de comunión, como bien lo dijo mi hermana, tener un tiempo de coinonía en el que podamos recibir la instrucción de tu Espíritu Santo. Que todo lo que salga de la boca de este siervo tuyo venga de ti, Señor, y que amplíes nuestro conocimiento, no para envanecernos, sino para compartirlo con tanta gente que se encuentra en tinieblas el día de hoy. Te pedimos que bendigas a aquellos que van en camino a casa, que están buscando cómo llegar o están conectándose. Bendícelos, Padre, y aquellos que no se pudieron conectar, pues también que se les pueda retransmitir este conocimiento que el Espíritu Santo pone hoy a través del libro de los Hechos. Bendice a cada una de las familias que estamos aquí representadas, Señor, buscando ávidos de tu palabra, la enseñanza y sobre todo el reflejo de nuestro amado Jesucristo en nuestras vidas. Toma el control de este lugar y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muy contento como siempre de estar con ustedes. Prácticamente el día de hoy vamos a hablar de todo lo que es el capítulo 24 del libro de los Hechos. Pues ya estamos en una parte, como bien saben quién es el historiador, es Lucas, años 63-70. La literatura que se marca aquí pues habla de las regiones únicamente de Jerusalén, pero se abordan 3 puntos muy importantes, perdón, en cuanto al estudio de este capítulo. Uno es un desarrollo legal de la acusación que se da contra Pablo, una defensa contra Pablo ante Félix. Vamos a analizar quién era este hombre Félix, que tenía gran peso político, y la detención, la liberación y la detención de Pablo, antes de que se cumplimentara todo lo que viene hasta el capítulo 28 del mismo libro. Entonces, si me permiten, como es costumbre, lo voy a leer todo, el capítulo 24. Bueno, no miento, lo voy a leer por fracciones para no saturarlos de información. Y posterior a ello vamos a ir dándole un poquito más de brillo a todo lo que tenemos, empezando con los primeros 10 versículos. Dice el capítulo 24 del libro de los Hechos. 5 días después, recordemos, es bien importante esto, hay un complot contra Pablo en el capítulo 23. Pablo está con el tribuno, después está con el concilio, no hay forma en la que puedan detener a Pablo. En el versículo 23 es muy bonito, porque Pablo relata su conversión de una manera detallada a través del Espíritu Santo. Entonces, 5 días después de todo esto, dice la Escritura que descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas las cosas
de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió y nos detenemos ahí. Primero que nada, vamos a darnos cuenta que este ministerio de Pablo ya es una situación en la que se ha levantado como un verdadero hijo de Dios, ha renunciado a esos ritos judíos, esos ritos ceremoniales que se tenían, y sobre todas las cosas se dedica a predicar el evangelio en todo tiempo y en todo momento, como lo debemos hacer tú y yo. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando hablábamos de líderes tribales en este tiempo, de ancianos de mayor edad, pero también de conocimiento y de peso político, nos encontramos en que ya en el tiempo post-exílico hay gente que se le comienza a dar un nivel mayor. Estamos hablando de gente adinerada. Aquí dice que el sacerdote Ananías, primero, alguien que tenía peso en el templo, pero también estaba con algunos ancianos. Ya no son los ancianos de Levítico, ya no son esos ancianos que prestaban un servicio a Dios, sino como aquí lo comentamos, es gente adinerada que podía comprar lamentablemente la posición para poder estar en el templo y tomar ciertas decisiones. Aquí también nos damos cuenta de que el Sanedrín ya está conformado por un sumo sacerdote acompañado de estos escribas que acabo de mencionar, pero eran apoyados por un grupo llamado los saduceos. Es decir, estaban los fariseos y de los fariseos se desprende un pequeño grupo de judíos llamados saduceos y que todos conocemos cuáles son sus creencias. Principalmente ellos niegan la resurrección, pero también en el liderazgo de este templo nos encontramos con un grupo muy cerrado que no permitía que las minorías pudieran acercarse y manifestar en algún momento alguna opinión respecto de los juicios políticos. A esto hay que sumarlo que había una persona que era un orador, dice un cierto orador llamado Tértulo. Tértulo no era sino más que un hábil abogado y orador que habían contratado como que si fuera el fiscal. Y este hombre, al hacer estas veces de fiscal, lo que tenía que hacer era presentar la acusación de los líderes religiosos llamados Sanedrín de forma legal ante las instancias romanas. Si bien es cierto, Roma había conquistado toda la zona de Asia Menor y Palestina y Jerusalén, o todo Israel, mejor dicho, respetaban las leyes de los judíos, respetaban ese legalismo, sabiendo correctamente que si se desprendía de los judíos, era algo que se pudiera respetar y tomar como cierto. Entonces, aquí la forma de acusación se da en latín, y dice el versículo 2 que cuando Pablo fue llamado, Tértulo hábilmente empieza a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos, le está hablando a Félix, y le dice a Félix de una manera muy lisonjera, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas bajo tu gobierno son bien ordenadas, bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Este Félix no tenía nada de prudente. Oh excelentísimo Félix, versículo 3, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Estamos viendo cómo ellos le dan una introducción de gozo y lo que quiere decir aquí Tértulo es, estamos muy felices de que tú seas nuestro gobernador, oh grandísimo Félix. Pero aparte es un esfuerzo improvisado que se le da de manera inútil a los políticos en aquella época, porque Félix percibía que era una manera de respetarlo por la crueldad con la que se desempeñaba. Es bien curioso, fíjense esto, porque Félix comenzó su vida siendo esclavo desde niño. Entonces, su hermano Palas era amigo del emperador Claudio, y a través de esta influencia es que empieza a haber un estatus en Félix, primero como un niño que obtiene la libertad siendo esclavo, y después de la intriga y ciertos actos ilícitos,
llegó a ser el primer exesclavo que se convirtió en gobernador en una provincia romana. Entonces, estamos hablando de alguien que quizás hijo de padres, y no quizás, seguramente si él era esclavos porque sus padres eran esclavos, hijo de esclavos maltratados, golpeados, y alguien que tenía mucho rencor contra todo el sistema y que de repente llega a tomar el poder en una pequeña provincia, pero que llega a tomar el poder, y nos damos cuenta de que este hombre, este excelentísimo Félix del que todo se habla y que dice que reciben en todo tiempo y lugar con gratitud, Tácito, el historiador romano, describe a Félix como un ex esclavo lleno de rencor, con sed de sangre y abundancia de crueldad. Así es como se describe a Félix. Y se le describe como un maestro de la crueldad y de la lujuria que ejerció sus poderes de rey con el espíritu de un esclavo. Por eso es que nos queda muy claro que Tértulo, cuando le habló a él, no le habló con una lisonja gratuita, sino que le habló con temor. Le habló diciéndole que todo lo que él hacía era perfecto y que con gratitud se le reconocía. Obviamente tenía que ser cuidadoso en el juicio, en el desahogo del mismo, porque en aquella época si alguien era acusado y no se comprobaban las pruebas, podía ser que el juicio se revirtiera hacia el querellante o el acusador, si me permiten el término legal, el querellante, y pues hasta podía morir. Entonces este hombre Tértulo, siendo un abogado muy hábil, un abogado, llamémosle como de oficio, un orador, alguien que estaba metido en el litigio romano, en las pretensiones del gobierno romano, pues supo llegarle a Félix y le dice en el versículo 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Te traemos un juicio, te traemos a un reo, te traemos a un acusado judío. Y la verdad es que no queremos molestarte más, pero te vamos a exponer brevemente el juicio. Y Félix en este tiempo se ocupaba las filas políticas por, como ya se dijo, su hermano, a quien Félix libertó en Antonia, perdón, y pues era la hija de Claudia, la madre del emperador, a través de ella se logró esto. Posteriormente, Félix fue removido por Nerón a solicitud de la gente. Estamos hablando del libro de Josefo, que se llama La Guerra, y en Antigüedades, ahí se menciona prácticamente el tema de la remoción de Félix políticamente hablando. Entonces, se acercan con una adulación falsa. En el versículo 5 dicen que han hallado en Pablo, dice, ¿por qué hemos hallado a este hombre? Que este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esta palabra plaga en esa época se ocupaba como una peste. Lo que quisieran decir es, este hombre es una peste, es un necio peligroso, perdón, y es alguien pestilente. No nos debería nosotros, que somos creyentes y que predicamos el evangelio donde quiera que estemos, llamar la atención este término, porque así es como nos trata la gente. Yo aquí te pregunto cómo te ven a ti en tu trabajo, en tu colonia, incluso hasta en la familia. Si tú eres incómodo para algunas personas, te van a ver como una peste. Y lo digo con todo respeto, dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, si reflejamos realmente a Jesús y si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, no vamos a ser gratos para muchas personas. Y en algunas ocasiones nos llegan a ver como necios peligrosos, como pestilentes o como pestes. Y a Pablo aquí se le acusa de 3 delitos importantes. 1, que genera disturbios. 2, ser líder de una nueva secta, no religión y no creencia, secta. Hasta el día de hoy, en el año 2024, nosotros nos encontramos con que la Secretaría de Gobernación en su legislación para las asociaciones religiosas no reconoce las sectas y en ninguna parte del mundo todavía se reconocen.
En Europa ya se están reconociendo legalmente algunas sectas, y ¿qué crees? Que lamentablemente estas sectas son satánicas, pero ahorita todavía en pleno uso de los derechos o de las leyes humanas, las sectas no han sido reconocidas, y lo mismo sucedía en el gobierno romano de aquella época. Entonces, ellos exageran y dicen en el versículo 5 que él es promotor de sediciones entre todos, fíjense cómo dice, entre todos, por todo el mundo, y aparte es cabecilla de la secta de los nazarenos, por una exacerbación, algo súper exagerado por todo el mundo, y aparte se le nombra cabecilla, el primero de muchos o el de pie, que se le llama a esta secta airesis. La palabra airesis quiere decir división, quiere decir fracción o una connotación negativa. Eso es lo que significa airesis o secta. Alguien que divide, alguien que fracciona y que trae cosas negativas a la sociedad. Y no es mentira. Una secta, como la de los testigos de Jehová, podemos darnos cuenta que trae una connotación negativa de la verdad. Y tenemos muchas, tenemos a los mormones, etcétera. Pero finalmente ellos no tienen la verdad, porque la verdad la tergiversaron y añadieron algunas otras cosas para su conveniencia. Eso es una secta, cuando se desvían las cosas de la verdad para hacerlas a conveniencia de alguien, y hay sectarismo, hay división, hay un liderazgo para lo negativo, ¿ok? Y mientras Pablo es considerado como uno de los pilares del cristianismo entre los cristianos, entre los verdaderos creyentes, aún entre los apóstoles, Gálatas capítulo 3, nos damos cuenta de que se integra de una manera a la fe de Cristo en la esperanza de un judaísmo. Pablo, recordemos que predicaba también en las sinagogas. Y en el capítulo 23 que viste la clase pasada, nos damos cuenta cómo muchos de los judíos y de los celosos de la circuncisión quisieron matarlo, y no es la excepción en este momento que vamos a leer. Ahora, dice que él es cabecilla de la secta de los nazarenos. Nazarenos, en aquella época, para los creyentes que les llamaran nazarenos, era un privilegio. El día de hoy lo podemos como comparar cuando nos dicen aleluyos o cristianos, o de alguna manera en la que nos engloban en Cristo Jesús. No sé a ti, pero yo prefiero que me digan aleluyo a que me digan del mundo. Y es el mismo punto para los nazarenos. En aquella época era, para los creyentes en Jesucristo, era un gran privilegio que se les llamara nazarenos, creyentes de la verdad en Cristo Jesús. ¿Por qué nazarenos? Bueno, recordemos un poquito de historia. José, el padre político de Jesús, a través de sus hijos, es llevado a Egipto en una advertencia en la que se le dice: toma al niño y a la madre, no dejes a la madre, cásate con ella. Lleva al niño a Egipto, 3 años después regrésate a Israel, pero le dice que se regresa a la zona de Galilea, en la ciudad de Nazaret. Esto para que se cumpliera lo que venía en las escrituras, y que a Jesucristo se le llamara nazareno. Entonces, por lo tanto, a ellos también se les llama nazarenos en ese punto, ¿ok? Vemos que en el versículo 6 dice que también Pablo, dice Tértulo, intentó profanar el templo. Entonces, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. El verdadero problema de Pablo, hermanos, era que tenía una eficacia para predicar el evangelio tremendo, como muchos de nosotros ya lo deberíamos de tener, porque cuando predicamos el evangelio no lo predicamos con nuestra carne, no lo predicamos con nuestro intelecto, no lo predicamos con nuestra necesidad de reflejarlo, sino que lo predicamos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, con temor y temblor, con denuedo, sabiendo que lo que sale de nuestra boca ha sido puesto por Dios. Hemos estado en oración, hemos estado en santidad, hemos estado en obediencia, y somos eficaces para predicar el evangelio. Eso es lo que hacía Pablo. Entonces,
cuando nos damos cuenta de esta predicación tan eficaz, ellos inventan que quiso profanar el templo. Si nos vamos al capítulo 21 del libro de Hechos, en el versículo 28, se habla de que Pablo metía griegos en el templo y que también lo estaba profanando. Es la segunda vez que dicen que Pablo está profanando el templo. Y entonces dice que intervino el tribuno Lisias. ¿Quién era este hombre Lisias? Lisias, después de haber rescatado a Pablo, quedó muy mal, porque los acusadores de Pablo lamentaron que hubiera llegado tan lejos. Si Lisias no hubiera arrebatado a Pablo, ¿ustedes qué creen que hubiera sucedido? Pues prácticamente lo que le pasó a Esteban, ¿no? Lo hubieran matado, lo hubieran apedreado. Sin embargo, el Señor puso a Lisias, alguien que era tribuno, que tenía peso político, lo pone, arrebata a Pablo de las manos de sus acusadores y entonces logra que se pueda impugnar, si se permite el término procesal, que se pudiera impugnar ante Félix, que era el gobernante en ese momento. Y dice entonces en el versículo 24, en el capítulo 24:8, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, sigue hablando a Félix, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Aquí Tértulo ni siquiera está pretendiendo ofrecer una evidencia. En todos los procesos legales desde el derecho romano, que surgió mucho antes de Jesucristo, siempre se ha solicitado en el término de un juicio que existan dos elementos vitales para sostener al querellante o al acusador. Uno, testigos, y dos, pruebas. Sin estos dos elementos es imposible que se pueda procesar a una persona. En el caso de nuestro amado Jesucristo, todos sabemos la historia y todos sabemos que hubo manipulación de mucha gente para que fueran testigos falsos, incluso cuando se levantó de la muerte y la piedra fue quitada, pues dijeron que sobornaron a los soldados para que dijeran que se habían robado el cuerpo los mismos discípulos. Aquí es exactamente lo mismo. Tértulo no pretende ofrecer evidencias externas a sus cargos, sino que él cree que con lo que está diciendo va a ser suficiente para convencer a Félix y que se logre que Pablo sea juzgado. Su única esperanza es que Félix, con esa crueldad que tenía, con esa dureza con la que se desempeñaba, esa lujuria y esa maldad que había en ese hombre, pues no hiciera caso a las apelaciones de Pablo y lo juzgara hasta la muerte. Su discurso de Tértulo fue considerado como algo muy débil, fue pobre, fue imperfecto, fue falto de fundamentos y solidez legal para poder llegar a imputar un juicio y sobre todo fue corto, hubo una mala causa y no hubo los suficientes testigos. Siendo un abogado tan hábil como se describe en la tradición judía, yo creo que Tértulo pudo haberlo hecho mejor, pero Dios no lo permitió y por eso es que Pablo quedó libre. Ahora, vemos que los judíos, algunos judíos, acusaban a Pablo de lo mismo. Y los otros acusadores judíos, ¿quiénes eran? Si subieron, dice la palabra, descendieron. ¿Quiénes eran? Pues Ananías, los escribas, los fariseos y los saduceos. Entonces, ellos estaban de acuerdo y decían, sí, todo lo que dice Tértulo es verdad, pero en realidad no era verdad. En realidad no se estaba dando de esa manera. Entonces, en el versículo 10, vemos cómo Félix dice, se menciona que habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo, con esa sabiduría espiritual, divina, como dice nuestro amado Jesús, sed astutos como serpientes y simples como palomas. En ocasiones nosotros debemos de aprender de nuestro contrincante cómo es que se está desarrollando su testimonial o la forma en la que habla de nosotros y podemos agarrar esa misma forma y devolvérsela. Pablo sagazmente le dice el gobernador, yo sé que desde hace muchos años eres gobernador de esta tierra, de esta nación, y voy a hablarte de mi defensa.
Entonces, ocupa Pablo todo esto, y Pablo lo que está haciendo es afirmar en este comentario que sus actividades en Jerusalén eran actividades no ilícitas, eran actividades no anormales, y no había profanación, sino que todos sus ritos eran judaicos, era como todo judío lo hace. Pablo dice en el versículo 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a qué, hermanos, a adorar. La punta de lanza de un cristiano, donde quiera que se manifieste, es la adoración a nuestro Padre Celestial. Pablo está usando una armadura espiritual diciendo, yo vengo a adorar a mi Dios, y si yo no me avergüenzo de mi Padre me protegerá y no me dejará solo. Eso es lo que Pablo está diciendo, lo que hacía, no está ni siquiera mintiendo ni manipulando la verdad. Y dice Pablo en el 12, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Pablo ya se empieza a defender y dice, oye, pues si todo lo que dicen es verdad, de acuerdo, pero yo no disputé. La palabra disputar aquí quiere decir que hubo un desacuerdo en términos morales y espirituales respecto de la fe de unos con la oposición de otros. Eso es disputar. Ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. 3 puntos maneja Pablo en su defensa, elocuente. Ni en la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, y una cuarta, discúlpeme, ni en la ciudad. Hoy día, tristemente, en este país por lo menos, nos damos cuenta de que esto sucede. No sé si viste las noticias hoy, pero hoy hubo disputas, hoy hubo amotinamientos, hoy hubo discusiones, hoy hubo cierres de vialidades, hoy hubo todo lo que en aquella época pudiera ser causal de muerte, lo cual quiere decir que estamos en los últimos tiempos porque las leyes humanas han sido pisoteadas por el mismo ser humano. Romanos capítulo 13 se ha arrancado del corazón de la humanidad, y todas las instituciones impuestas por Dios para que se rija la ley de Dios en los hombres está siendo pisoteada. La unión libre, como ejemplo, es un estandarte de fornicación que todos los jóvenes y aún adultos y aún algunos que entran a las iglesias cristianas se atreven a decir que son cristianos y viven en unión libre. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya es arcaico para ellos. Ya arrancaron esa parte de la Biblia en la que dice que nos debemos de someter a las autoridades. En aquella época todo esto era causa de muerte. El día de hoy estamos viviendo en una putrefacción social terrible, triste, y espero que estés orando porque esto cambie, o por lo menos que el Señor guarde la iglesia, y los que estamos predicando el Evangelio nos mantengamos firmes en la fe de Jesucristo. En el versículo 13 dice, ni te pueden probar, dice Pablo desde el 2 otra vez, no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar, Félix, las cosas que ahora me acusan. Pablo lo que está haciendo es decir, dime quién está delante de mí ahorita y va a probar que yo hice lo que ellos dicen que estuve amotinando y haciendo disturbios. No hay quien te lo pruebe. En aquella época no había cámaras en las calles, pero sí había testigos. Y en todo el tiempo, desde la historia en la que Jesús ascendió y desde antes en el Antiguo Testamento, todos los creyentes en él han tenido el sustento de la protección de Dios. No necesitamos una cámara, no necesitamos testigos a nuestro favor. Cuando alguien nos acusa en contra, hay una acusación en contra de nosotros por algo que no hicimos, ¿qué dice Pedro, hermanos? Que nos gocemos y que defendamos la causa del Evangelio. Dice Pablo en el versículo 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Otra vez, Pablo vuelve a responder con una espada de la verdad. ¿Cuál es esa espada de la verdad, hermanos? La palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Y dice, el camino que ellos llaman herejía, no es una herejía.
y yo sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que vienen en la Biblia, en la Tanakh, y en los profetas están escritos. Antes también a los nazarenos se les llamaba los del camino. ¿Por qué? Pues porque andaban predicando en el camino la palabra de Dios y afuera de la ciudad. Entonces se les llamaba los del camino. Y Pablo dice, pues el camino que ellos llaman secta o herejía, pues es más bien que yo sirvo a Dios. Y si tú checas Juan 14:6, dice claramente, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pablo lo que está diciendo es, yo estoy en Cristo, yo camino en Cristo, yo predico a Cristo y no hay ninguna herejía en lo que yo estoy haciendo en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Y adicional a ello dice, y sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Si tú sirves a Dios, hermano, o tú, hermana, y no crees en este libro, si no crees lo que viene en este libro, mejor no sirvas. Porque para poder amar a Dios, tienes que creer. Para poder servir a Dios, tienes que creer que cada palabra que viene en este libro es cierta y es verdadera. Y Pablo lo dice, así sirvo al Dios de mis padres y declara una confesión de fe, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Está confesando la fe. Si no sé si me estoy dando a entender. Nosotros predicamos que si crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué, hermanos? Se confiesa para salvación. Si tú confiesas a las personas que están a tu alrededor, a tus familiares, a tu esposo inconverso, a tu esposa inconversa, a tus hijas o hijos inconversos, que tú crees lo que dice la Biblia, el Señor te va a sustentar en el ministerio y en la predicación del Evangelio con cualquier persona que se oponga a ti. Es lo que hizo Pablo. Entonces, dice Pablo, así sirvo al Dios de mis padres. Esta palabra sirvo quiere referirse a, lo voy a parafrasear a la traducción, quiere decir, así adoro a Dios. Está siendo en Jesús el cumplimiento de la esperanza de la salvación de Israel y de todo el mundo. Así sirvo a mi Dios. Los cristianos eran el cumplimiento de esas promesas predicando el evangelio, como lo somos tú y yo el día de hoy. Y Pablo, sabiamente, como lo acabo de decir, menciona a la ley y menciona a los profetas para que si algún judío se atreviera a contrarreplicar lo que él estaba diciendo, fuera con la ley, lo que fuera a través de la ley. Lo que Pablo está haciendo en este momento es decir, si alguien me quiere acusar, adelante, que lo haga con este libro. Si lo hace con este libro, adelante, porque era la autoridad que Dios le había dado a Pablo y que se respetaba en Roma. Ojo con esto. Entonces, primero dice que habla de la Torá, que es la ley. Tenemos 3 puntos de la ley. El segundo que Pablo invoca son los profetas. Si recuerdas, tenemos a los profetas mayores, que son de Josué a Reyes, menos Ruth. Pero también tenemos a los profetas posteriores o menores, que son de Isaías a Malaquías. Aquí tenemos que quitar a Lamentaciones y Daniel. Y tenemos los escritos, que es el Megilot, Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. También tenemos la parte sapiencial o de sabiduría, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Pero también tenemos la época post-exílica, que es la primera y la segunda carta de Crónicas, Esdras y Nehemías. Pablo, todo esto que yo les acabo de decir, lo englobó y se lo dijo a los demás para que cualquiera, porque todos ellos eran maestros de la ley y escribanos, sabían de lo que hablaban, era para que pudieran refutarle al maestro Pablo lo que él estaba diciendo. Y Pablo en el versículo 15 dice, teniendo esperanza, otra vez invocando al Dios de los cielos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan,
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Wow, Pablo, ¿saben qué fue lo que hizo? Le dio una cachetada a los judíos, porque si recuerdas al inicio de la clase, te comentaba que muchos de ellos no creían en la resurrección, y Pablo lo que está haciendo aquí es decir, ellos, los que me están acusando, porque ojo con esto, la acusación era judía, no era romana, ellos, los que me están acusando, también abrigan una esperanza, y esa esperanza es que debe de haber resurrección de los muertos, de justos, y Pablo yo creo que hasta volvió a verlos y dijo, y de injustos. ¿Por qué? Hay un grupo de fariseos que sí creen en la resurrección, pero hay un grupo de saduceos que no creen en la resurrección. Aunado a esto, súmale que Pablo habla de dos tipos de resurrección, que después vamos a ver en el capítulo, la primera carta de Corintios, capítulo 15. Pablo dice resurrección de los justos y resurrección de los injustos. Entonces, obvio, Pablo está asegurando una orientación de resurrección religiosa que los acusados en la predicación del Evangelio invocaban cuando hablaban de Jesús. ¿Y por qué lo digo así? Sencillo. ¿Qué predicas tú cuando hablas en la calle de Jesucristo? Predicas el Evangelio de la cruz, amén. Pero estás predicando el Evangelio de la cruz y de la resurrección de Jesús. Tú no puedes predicar el Evangelio si no mencionas la muerte y la resurrección de nuestro Redentor. Porque estamos predicando a un Dios vivo. Y Pablo lo que hace es, como acusado, decir, sí predico, sí soy nazareno, sí soy del camino, no es una secta, me sujeto a las reglas rituales de mi nación, no he hecho disturbio, no he dividido, no hay herejía, y predico al que está vivo. Vengo a sembrar esperanza para aquellos que están muertos, en que si creen en Jesús, tendrán vida eterna. Ese es el resumen de lo que Pablo está diciendo en esta parte. Se defiende en un conflicto que siempre va a girar en torno a cuestiones teológicas del judaísmo. De estas cuestiones teológicas del judaísmo, ¿sabes algo? Roma no quería tener nada que ver con ellos. Roma decía, ustedes judíos arréglense entre ustedes. No me metan en cuestiones, y lo vimos en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, no me metan en cuestiones judías o judaicas, porque eso es de ustedes. Ahí ríjanse bajo sus propias leyes. Por eso es que nadie fue a la cárcel cuando Esteban fue apedreado, porque fue bajo la autorización de un tal, ¿se acuerdan? Saulo, ¿no? Pues es Pablo, precisamente. Pablo, sí. Curiosamente, Pablo, siendo Saulo de Tarso, autorizó que se le diera muerte a Esteban como ley judía. Y Josefo, en el libro de Antigüedades, en el capítulo 18, 1.3, afirma que sí, algunos de los fariseos, fíjense qué cómodos salieron estos amigos, algunos de los fariseos negaban la resurrección de los malos. Algunos de estos fariseos decían, sí hay resurrección, pero nada más de la gente buena, de los malos no. Eso dice Josefo en Antigüedades. Y aquí hay una moderna concepción del aniquilamiento, de la resurrección que da Edward Foch. Y Edward Foch, en el libro El fuego que consume, dice que la Biblia está llena de la resurrección, tanto en Isaías como en Daniel, como en Mateo, como en Juan, como en Apocalipsis. Y entonces vemos a un Pablo que está convirtiendo a todas estas personas que lo escuchan en alguien que tiene razón respecto de la resurrección. No era una novedad, es decir, no era nuevo, lo que predicaba Pablo ya era muy predicable y ya había mucha gente que estaba predicando el Evangelio. Y Pablo dice en el versículo 16 y 17, y por esto procuro tener siempre conciencia sin ofensa ante quién, hermanos. Primeramente, ante quién tienes que tener tu conciencia limpia. ¿Ante los hombres? Pedro dijo, obedeceremos primero a los hombres antes que a Dios. Pablo dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Ahora hacia abajo, ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Pablo lo que está diciendo es, estos se enojaron porque igual que en el capítulo
23 del libro de los Hechos, en el versículo 1, si me permiten, le voy a dar lectura. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, con toda buena conciencia, perdón. Pero aquí hay dos cosas en el capítulo 23, uno que les molestó mucho, mucho, mucho. Que primero les dijo varones hermanos. Los judíos ya no consideraban a Pablo hermano porque había apostatado de la fe o de la religión judía al haber abrazado a Jesucristo. Y adicional a ello dice que él, dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, no tengo de qué preocuparme, no tengo de qué avergonzarme delante de mi Señor, porque he vivido en santidad y en obediencia. Y entonces vemos como el sumo sacerdote, en el capítulo 23, versículo 2, ordena a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Sí, sí. ¿Qué le pegaron en la boca? Y no en la cara, en el pómulo, en la frente, en la nariz. Porque ese golpe para los judíos significa sellar la boca. Es como, ¿cómo te atreves a proferir algo así en contra de nuestra religión? Por eso Ananías dio la orden y le pegaron. En el capítulo 23, Pablo no fue encarcelado, hermanos. Y para el capítulo 24, Ananías sigue buscando la manera en que Pablo sea encarcelado y muerto. Y por eso es que estamos estudiando esto ahorita. Aquí vemos a un Pablo que tuvo una discusión en este primer capítulo, el primer versículo del 23, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 9, del 24 al 27 también. Pero en todos estos puntos nos encontramos con un Pablo que tiene un autocontrol en su exposición, y en la Biblia se le llama dominio propio o templanza, y es uno de los frutos del Espíritu, que en primera persona yo reconozco que a veces no lo tengo. Pablo ha demostrado en sus 13 cartas paulinas la manera en la que se ejercita y obtienen estos frutos para predicar el Evangelio, porque todos tus dones, todos tus talentos, todas tus virtudes, y voy a abrir comillas con todo respeto, no son tuyas ni mías, son del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 17 dice: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Pablo se refiere a contribución de iglesias de gentiles. Es lo que quiere decir esto. Vine a hacer contribuciones a las iglesias gentiles, y lo hizo en dos formas. Sus ofrendas eran la conclusión sobre el voto nazareno, y dos, el pago de ese voto nazareno limitado de los otros. Si recuerdas, en el capítulo 21-24, cuando exhiben a Pablo y dicen que había metido unos gentiles en el templo, muchos de los judíos le dijeron: aquí tenemos a 4 prosélitos, haz voto con ellos, un voto nazareno, rápalos y paga el voto. Entonces Pablo de su bolsillo sacó dinero, pagó que les raparan el cabello y que se hiciera esto para poder, una, preservar a estos nuevos integrantes a la fe judía en Cristo Jesús, obviamente, y dos, porque él hacía limosnas y ofrendas a la gente de su nación. Y en el 18 dice: estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto, no me hallaron ni gritando, no me hallaron disuadiendo, no me hallaron peleando, me hallaron predicando la palabra. El procedimiento ritual de un judío fue a través de las instancias jacobinas. En Hechos 21 lo podemos encontrar en el 17 al 26, que siempre pretendían aplacar el legalismo de los creyentes judíos, pero aquí el tema es que hablamos de judíos de habla griega Asia, es decir, estamos hablando del lado este de los judíos, y estas personas eran muy religiosas. Pablo dice en el 19: ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo,
¿Qué quiere decir el versículo 19, hermanos? Que no hay nadie delante de los hombres, de los que estaban acusando a Pablo, de los de Asia, que fueran y dijeran, este hombre estaba disuadiendo, este hombre estaba seduciendo a una secta, hablando de herejías. No hubo uno que se atreviera a hacerlo. No había un testigo ocular, no había una ofensa, y entonces todos estos hombres de Turquía y de Asia Menor que habían sido invocados por Pablo para decir, si tienes algo contra mí, Félix, mándalos llamar y que ellos testifiquen en contra de mí, no había nadie que pudiera hacer esto. Entonces, en el 20 dice, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, capítulo 23, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por ustedes. Nuevamente Pablo dice, por el tema de la resurrección es que yo soy juzgado. Volvemos a creer, a entender que los saduceos estaban metidos en todo esto. Capítulo 24, 22 dice entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó, diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer tu asunto. Es decir, si lo viéramos en un proceso legal hoy, lo que hizo fue diferir la audiencia. Suspendió la audiencia y dijo, cuando venga Licias, volvemos a iniciar tu juicio. Félix había oído mucho de Jesús y del cristianismo. Conocía la verdad porque ya se le había platicado, ya lo había escuchado. Él, al ser oficial romano, tenía la obligación de conocer los asuntos legales de los judíos. Ahora, ojo con esto, la esposa de Félix era judía, ahorita vamos para allá. Aquí el camino, como se le llama, porque Félix está hablando de esto, dice, entonces Félix, oyendo estas cosas, estando bien informado de qué, de este camino, y si lo parafraseamos es estando bien informado de quién, de este Jesús, o de estos que predican del tal Jesús, ¿no? Aquí el camino era considerado como una secta, no una secta, una derivación del judaísmo, y por lo tanto era una religión legal dentro del Imperio Romano, y el Imperio Romano no se metía. Entonces manda Félix al centurión que custodiase a Pablo, pero fíjense qué benevolente, porque dice, ¿sabes qué? Custódialo, pero dale la libertad de que los que quieran venir a él, a servirle o a verlo, estén con él. Por eso es que Pablo tuvo escribanos cuando fue encarcelado siempre. Y aquí Lucas lo que nos está transmitiendo en el libro de los Hechos es que este centurión de alto rango no estaba viendo en Pablo un peligro o un problema político. ¿Y por qué digo problema político? Porque los romanos se preocupaban en que alguien quisiera derribar al Kaiser o alguno de los grandes líderes políticos de Roma en aquel entonces. Si no se metían con la política romana, no hacían nada. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Como que Félix, lo llamó varias veces, ahorita vamos a ver por qué lo llamó varias veces, pero como que Félix, escuchando a Pablo y analizando, dijo, este me va a hablar de Jesús, me va a hablar de los judíos, y yo tengo una esposa judía, entonces la voy a mandar traer y quiero que ella escuche lo que dice Pablo. Drusila era la menor, y dicen algunos en la tradición judía que era muy bella, hija de Herodes Agripa I, hermana de Berenice y Agripa II. Fue la tercera esposa de Félix. El Félix te digo que era canijo. Y Félix le arrebató a Drusila de Asiso, rey de Emesa. Esto lo podemos encontrar en el libro de Antigüedades de Josefo, como lo hemos estado invocando, para que lo puedan constatar. En el capítulo 24, versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando yo tenga oportunidad te llamaré. Pablo empieza a invocar a Jesús en el juicio, y cuando tú predicas el evangelio y le dices a una persona que la salvación no es de la tribulación ni de la gran tribulación,
¿De qué es la salvación? ¿De qué somos salvos tú y yo, hermano y hermana? Pues de la ira de Dios. Entonces, cuando tú confrontas a una persona y le dices que la salvación de Cristo no es para que pases tribulación o gran tribulación, sino para que la ira de Dios no recaiga sobre de ti, sino que ya recayó en Jesús en quien tú crees y te hizo salvo, pues entonces la gente queda confrontada. Eso fue lo que le pasó a este Félix. Dice que se espantó. Esta palabra se espantó, es que confrontado se atemorizó. Sin embargo, aquí vemos que también Félix le dice, ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir, abría y cerraba las audiencias. Vamos a cerrar esta audiencia y te veo el próximo lunes, el próximo martes, en 15 días, mientras estás en la cárcel. Muchas veces, dice aquí, en el versículo 26, dice, muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Qué obtenía Félix? Una, su primer función era conseguir dinero, porque aquí lo dice, no lo lograba. Dos, aprendía de la verdad. Tenía curiosidad por saber quién era Jesucristo. Y aquí la pregunta es, bueno, Pablo pues pudo haber conseguido dinero con los hermanos y sí pudo haberle sobornado al gobernador. Le pudo haber dicho, yo te doy tanta lana y ¿qué te parece si me sueltas? ¿Cómo es? Pero no, Pablo esperó en Cristo a ser libre. Y con esto yo te pregunto, si tú en Cristo has sobornado alguna vez a alguien, una mordidita, dijera por ahí el hermanoide cristino, le tuve que dar una mordidita al policía para que me dejara ir o pues, para que me pasaran antes. Aguas, hermanos, con el testimonio que damos, porque ese acto corrupto lo que va a traer como consecuencia es que el soborno en la tierra trae condenación para el hombre y no entra en el cielo. Y Pablo lo demuestra aquí siendo recto delante de Dios. Entonces, en el 27, para concluir, dice que pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, como lo habíamos dicho, y queriendo Félix quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, muchos consideran que esta fue la etapa en la que, al último, en la que Lucas recabó toda la información para que tuviéramos el libro de los Hechos como lo tenemos hasta el día de hoy, pero sin embargo nos damos cuenta de que Pablo predicó correctamente durante todo este tiempo y debió de haber sido un tiempo de desánimo para Pablo estar encarcelado y no poder ir a otros lugares. Sin embargo, eso no lo detenía y derivado de las cárceles que tú y yo conocemos, escribió el libro de los Efesios, por ejemplo, y nos damos cuenta que no tuvo su libertad por el soborno, sino por la voluntad divina. Así que, hermanos, creo que lo que hemos visto en el capítulo 24, trae mucha luz a los viajes que hace Pablo, cómo se desenvuelve Pablo. Esto, lamentablemente, algunos de nosotros vamos a tener que comparecer en algún momento con alguna autoridad que nos acuse, y yo ahí te preguntaría, ¿qué piensas hacer cuando estemos en esta situación? ¿Piensas predicar el evangelio? ¿Piensas decir, yo creo en Cristo, yo no tengo nada de qué avergonzarme delante de Dios, yo predico la palabra, yo vengo a ofrecer bendición, yo vengo a hablar a la gente que necesita de Dios y no tengo nada de qué avergonzarme? Hasta el día de hoy tú y yo tenemos un cobijo legal en este país que se llama la libertad de creencia y viene en la Constitución, y mientras así sea, podemos predicar el evangelio, ya con algunos candados. Yo no le puedo decir, Gabriel a alguien que trae candado, barba de candado y peluca y falda, y se llama Gabriela, con todo el respeto si hay algún Gabriel o Gabriela. ¿Por qué? Porque me va a acusar. Ahorita los derechos del LGTB están por encima de la Biblia y de los creyentes, lamentablemente. Y se viene peor, ¿eh? Y se viene peor. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en algún momento quizás tengamos que comparecer ante las autoridades, y aquí tenemos un muy buen ejemplo de cómo ser astutos como serpientes y simples como palomas.
Con esto concluiríamos el capítulo 24 del libro de los Hechos y me permito preguntarles si alguien de los presentes tiene alguna duda o quiere comentar algo. Se abren los micrófonos, por favor, levantando su mano si fueran tan amables. ¿No? ¿Todos listos ya para comparecer? Ah, muy bien. Elizabeth, buenas noches, hermana. Dios te bendiga. Hola, hermano. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Igualmente. Pues la palabra estuvo muy digerible en la manera en que nos las explicó. Sin embargo, me entró una duda ahorita con el último comentario que hizo en cuestión de que, vaya, pues vamos a comparecer en algún momento. Cuando nosotros, sabemos que ahorita el LGTB y todo eso está, pues, es la moda en estos días. Y pero también nos hablaba en cuestión de que Pablo tenía ese discernimiento, esa manera sabia de poder tener pues la espada, ¿no? De la justicia. Siempre contestaba con ella y tenía, obviamente Dios es quien le daba esa sabiduría y el discernimiento para poder hablar. En esta cuestión que nos encontramos nosotros, vaya, en la actualidad con toda la ideología de género, supongamos, yo encuentro a un hombre vestido de mujer y pues yo me refiero a esa persona como hombre, ¿no? Sí. Yo no me refiero como mujer, pero aquí ¿cuál sería? Sé que a lo mejor todavía no nos encontramos en ese acto donde vaya yo frente a la justicia. No, sí, Sin ya está. embargo, Claro. Ya está regulado. o a lo mejor sí me he referido con personas que a lo mejor no lo han hecho, ¿verdad? Pero si No, eso ya está sucediera regulado. en algún momento dado, o sea, nosotros debemos de responder igual como Pablo en cuestión de la palabra que Dios hizo al hombre y a la mujer, o cuál sería una manera sabia de contestar. No sé si usted podría ayudarme con eso. Mi humilde opinión es la siguiente. Bueno, la escritura, como todos sabemos, y vuelvo a invocar Romanos capítulo 13, si un cristiano no se sujeta a las normas del hombre, mucho menos se va a sujetar a las normas de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos nosotros que sujetarnos a normas abominables, a leyes que nos están imponiendo para que aceptemos una abominación sexual. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y muy astutos en la forma en la que nosotros respondemos. Si a mí se me acusa de que le dije al joven vestido de mujer, hombre, y me dice él es que yo soy mujer, bueno, yo puedo manifestar que por su apariencia física se encuentra una persona del sexo masculino. Sin querer ofenderlo, yo le dije por el nombre que yo sé que él tiene. Pero si ya se cambió de nombre, entonces él, que ya es ella para la sociedad, tiene que notificarme que a partir de X momento yo le debo de hablar con el nombre de mujer. No sé si me doy a entender. Y como él a mí no me lo dijo, mi defensa es, mientras él a mí no me diga y me acredite con una credencial que su nombre es tal, yo le puedo llamar así. No sé si me estoy dando a entender. Mi INE dice Ramón Vázquez Cruz, ¿no? El INE de esa persona dice Gabriel Mancera. Pero si él se cambió el nombre de Gabriela, tiene que tener una identificación. Y ya se puede, Elizabeth. El tema es ese, que alguien ya puede ir al registro civil con algunos ministerios y puede solicitar que se le cambie el nombre. Ya está abierto eso. El Poder Legislativo ya lo aprobó. Entonces, obvio, no me voy a poner a pelear con alguien que sé que tiene la justicia de su lado. ¿Me entiendes? O sea, tampoco voy a condenarlo y te vas a ir al infierno porque dice la escritura que ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, o eso quizás no es lo más sabio. Si ya en algún momento de confrontación la autoridad a mí me dice algo, yo le puedo decir, bueno, tanto él tiene derecho a creerse mujer, como yo tengo derecho a creer en mi constitución espiritual que se llama Biblia. Y de acuerdo a este libro, yo no acepto la ideología de género que profesa.
punto. Quizás te puedan poner una sanción, sí te lo digo como abogado, pero nos mantenemos firmes delante de Dios. Vuelvo al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Obedeceremos primero a los hombres antes que a Dios? En ninguna manera. Solo hay que ser astutos. Tampoco se trata de pelearnos. Aparte hay que entender que esta gente pues está trastornada, están endemoniados y son sujetos con un engaño impresionante. O sea, también merece misericordia alguien de ellos, porque tú y yo la tuvimos y cualquiera de los que está en el foro la tuvo, siendo peores algunos, ¿eh? En primera persona hablo. No sé si con esto puedo aclarar tu duda. Sí, claro que sí, hermano. De hecho, bueno, yo quiero confesarle que para mí ha sido pues difícil y más en la cuestión de los niños, porque pues yo trabajo en una escuela, ¿no? Entonces, Pues, pues yo no sé reaccionar ante, o sea, cuando yo veo un niño así, ¿no? Trastornado, porque pues es difícil incluso la plática con el papá o la mamá. Entonces, en sí. esta cuestión yo sí no sabría pues cómo defender esa parte. Hay que ser muy cuidadosos. Nosotros como cristianos podemos dar pequeños bocadillos de evangelio a las personas, no con la Biblia, sí con fundamentos bíblicos, pero hay que saber usar a un niño, se le puede decir, oye, pues en la medida de lo posible y con sabiduría, hablarle del amor de Dios, ¿no? Y muy sencillo, pues Dios hizo un hombre y una mujer y sí, pero mis papás dicen que puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, también Dios dice que eres su hijo. No sé, hay maneras, hay tiempos y es cuando Dios te dice que hables de él. Porque ojo con esto, hermana, y con esto yo creo que concluiría la respuesta. A ti y a mí no nos pagan en nuestro trabajo por ir a ver quién hace lo bueno y quién hace lo malo. A ti y a mí nos pagan por servir a una instancia, llámale patrón, y a través de ese servicio glorificar a nuestro Dios. No nos pagan ni por leer la Biblia, no nos pagan por predicar el Evangelio, nos pagan por hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos, con excelencia para nuestro Rey. Si de paso alguien que sabe que eres cristiana se acerca a ti, bueno, pues ya te lo puso el Señor enfrente, ¿no? O sea, si alguien se acerca y te dice, oye, hermana, bueno, Elizabeth, yo sé que tú eres cristiana, tú lees la Biblia, y de ahí te agarras, bueno, tú contestas, tú me lo preguntas, te respondo. No te estoy dando proselitismo religioso, porque tú me lo preguntaste, te respondo y lo haces. Pero a nuestro trabajo debemos ir a dar el mejor de los testimonios, creo yo. Amén. Gracias, hermano. No, ¿de qué? Yasmín, por favor, buenas noches. Buenas noches, pastor. Usted habló de un libro, este, el libro de la antigüedad, algo Es así. antigüedades, Este, ajá. ajá, Ese es escrito por quisiera, José. ajá, es lo que quería saber un poco más. Más o menos, viene, o sea, mi pregunta es la siguiente: ¿viene como tal así en la Biblia o es No, no, parte no, de no, no, otro? no, Josefo, perdón, a lo mejor no lo expliqué bien. Josefo es un historiador, hermano. Josefo es un Ah, historiador ya. que escribió este libro de antigüedades y ahí viene mucho de lo que se ve en el libro de los Hechos. Bueno, y de la palabra. Ah, ok. Eso era todo, Sí. porque ahí fue donde me confundí un poquito, No, no, ahí no, me, no hay me, ningún libro me de, perdí un poquito. no hay libro de Pero Josefo muchas todavía. gracias. Todavía no lo legislan en la Biblia los hermanoides. Mm. ¿Sí? Norberto, por favor. Creo que levantó la mano la primera hermana, la hermana Jenny. Ah, ok, perdón, es que no veo, pero adelante, No, Jenny. está bien, No, hermano. No te preocupes, muchas gracias. perdón. Está. No, no se preocupe, pastor. Buenas noches a todos. Yo le quería comentar, bueno, primero agradecerle que me envió por ahí por mensajito lo de los libros apócrifos y Claro. todo, porque sí, a veces para defender, bueno, no lo llamo como defender, pero a veces cuando hay diálogos y cosas así, sí nos sirve saber de dónde vienen o qué es lo que ellos creen, ¿no? Nada más, Sí, bueno, y hacerle un comentario con respecto a lo que estábamos platicando. A mí me acaba de suceder algo curioso.
No, mi esposo y yo iniciamos en enero un emprendimiento, un negocio. Bueno, o sea, ya existía, pero digamos que ahora nosotros estamos a cargo de todo el negocio y tenemos un taller, ¿no? Tenemos un torno y cosas así. Entonces, tenemos problemas con una vecina y cosas así, entonces nos dirigimos al, a la, pues a la instancia correspondiente para, pues para preguntar qué era lo que nosotros necesitábamos, porque ya se tiene un permiso, bueno, no un permiso, sino que en el agua